En este vídeo vamos a ver cómo rellenar los datos de pedidos y recursos que el sistema Logisplan precisa para su funcionamiento. En el vídeo anterior hemos visto cómo realizar la instalación del programa y cómo acceder a los archivos Excel que nos permitirán introducir nuestros datos de pedidos y recursos. Como ya hemos comentado, desde el menú Inicio, Logisplan, podemos acceder a los dos ficheros Excel, uno para los pedidos y otro para los recursos. Del mismo modo, si accedemos a la carpeta de instalación que por defecto es C, archivos de programa Evolution Algorithm Logisplan, vemos que en su interior tenemos una carpeta que se llama datos y dentro de esa carpeta tenemos estos dos archivos, los pedidos distribución y el fichero de recursos, recursos distribución. Estos dos archivos vienen rellenos con datos de muestra para poder lanzar el programa y ver su funcionamiento, pero lo interesante es rellenar los archivos con nuestros propios datos. Tanto el archivo de recursos como el archivo de pedidos puede modificarse siempre que se respeten las cabeceras de las columnas y el nombre de la pestaña u hoja en los archivos. Del mismo modo, podemos realizar copias de los archivos y renombrarlos para nuestras pruebas siempre que, como he dicho, respetemos las cabeceras y el nombre de la hoja o pestaña. El archivo de pedidos, pedidos distribución, es el fichero donde debemos rellenar los datos correspondientes a los pedidos cuya distribución queremos optimizar. Dentro del archivo de pedidos nos encontramos con los datos que Logisplan precisa para realizar la planificación, que son el código de servicio, es decir, un identificador único del pedido. Como vemos, podemos rellenar más de una línea para un mismo código de pedido. En este caso, representamos que en el mismo pedido estamos llevando tres productos o tres líneas de pedido diferentes, pero siempre dentro del mismo pedido. La siguiente información que necesitamos es el almacén o el punto de carga desde donde se carga ese pedido. Hay que recordar que Logisplan solo juntará pedidos que se carguen en el mismo almacén dentro de un mismo viaje. Del almacén disponemos de su identificador, de la dirección separada en calle, población y código postal. También podemos introducir, en el caso de que dispongamos de ellas, de la longitud y latitud de las coordenadas geográficas del punto donde se encuentra nuestro almacén. En el caso de que no dispongamos, como los datos ejemplo, podemos dejarlo en blanco y simplemente el sistema utilizará la dirección postal para localizarlo. Los siguientes datos que tenemos son la hora de carga y la hora desde en carga, es decir, desde cuándo hasta cuándo está abierto el punto de carga. En este caso tenemos una factoría abierta desde la 1 de la mañana hasta las 9 de la mañana. El siguiente campo que vemos es el tiempo carga, minutos, es decir, los minutos que ese pedido precisa en el almacén para ser cargado. En los datos ejemplos tenemos 5 minutos puestos para todos los pedidos, pero el dato es por pedido, es decir, podemos poner 5 minutos para el primer pedido, 10 para el segundo o 15 para el tercero o dejarlo todos en blanco. Lo siguiente que tenemos es los datos sobre el cliente al cual estamos realizando ese pedido. Lo primero que tenemos es un código de cliente, un identificador único, luego tenemos su nombre y su dirección, de nuevo separada en tres campos, dirección, población y código postal. Podemos rellenar los tres campos, como en este caso que vemos aquí abajo, en el cliente 26, donde introducimos el nombre de la calle, la población y el código postal, o simplemente introducir población y código postal. Eso ya en función de las necesidades y la precisión que requiramos. Tenemos otro vídeo disponible en el que se explica el proceso de geolocalización, en el que se muestran ejemplos de cómo trabaja el sistema Logisplan para cuando rellenamos todos los datos, tanto de calle, población o código postal, o solo rellenamos el código postal, o solo rellenamos la población. Del mismo modo que con la base de carga, con el punto de carga, la longitud y la latitud del cliente también las podemos introducir en el caso de que dispongamos de ellas. Los siguientes cuatro campos que vemos en el fichero es el horario de apertura y cierre 1 y horario de apertura y cierre 2. Estos son los horarios en los que está abierto nuestro cliente. En el caso de que necesitemos dos franjas horarias, deberemos rellenar las dos, como en estos casos que estamos viendo aquí. Es decir, este cliente está abierto de 8:30 y de 15 a 18, es decir, de 13 a 15 no está abierto, ¿de acuerdo? Pero si solo está abierto en un horario, en una franja horaria, pues yo puedo poner de 8:30 a 18 y en la horario de apertura 2 y el horario de cierre 2 dejarlo en blanco, no hay ningún problema. Bueno, el siguiente campo que tenemos es el tiempo en el cliente, es decir, el tiempo que preciso en cada cliente para realizar el pedido en concreto que estoy viendo. Y por último, lo que tengo es
los productos, las cantidades y los volúmenes de cada uno de los productos que llevo en ese pedido. Como comentaba, en este primer pedido, las 3 primeras líneas pertenecen al código de pedido 1. Si volvemos al inicio lo podemos ver, es el código de pedido 1, la línea 2, la línea 3 y la línea 4. En este caso, estamos transportando a este cliente un producto 1 con 456 de cantidad, un producto 2 de 150 y un producto 3 de 150. Es decir, tenemos un pedido, el pedido 1, con 3 líneas de pedido. En los otros casos tenemos cada uno de los productos de los pedidos que está compuesto con una sola línea. ¿De acuerdo? La siguiente columna que tenemos es el vehículo prefijado, que se utiliza en el caso de que queramos que el sistema Logisplan respete preasignaciones, es decir, que el pedido lo transporte sí o sí un vehículo y que simplemente calcule cómo y cuándo, pero siempre dentro de ese vehículo. Esta casilla debe rellenarse con la información de la matrícula del vehículo que veremos cuando analicemos el fichero de recursos. Y por último, tenemos cinco columnas, que son los 5 condicionantes técnicos del tipo sí-no, es decir, booleanos, que me indican peculiaridades del pedido que deben respetarse por el recurso que realice ese pedido. Por poner un ejemplo, si nos imaginamos un cliente que nos solicita que el recurso con el que realizamos el pedido tenga, por ejemplo, imagen blanca, es decir, no tenga una imagen corporativa, pues deberíamos poner aquí en el condicionante 1, que asumamos que es el de la imagen, deberíamos poner una S, como por ejemplo en esta columna. En este caso, solo aquellos recursos que, cuando veamos la información de los recursos en el apartado de condicionante 1, o en este caso que en el ejemplo, en el condicionante imagen, dispongan de una S, podrán realizar este servicio. Los que no dispongan de esa S, es decir, los que no tengan una imagen blanca, no podrán realizar este pedido, ya que este pedido requiere una imagen blanca o un condicionante 1 del tipo S. ¿De acuerdo? Tenemos hasta 5 condicionantes técnicos para poder rellenar. Es decir, podemos jugar pues, con la imagen, podemos jugar con la habilidad del conductor, podemos jugar con, por ejemplo, pues, descarga lateral o descarga trasera, en fin, cualquier combinación que necesitemos para indicar peculiaridades en el cliente que tienen que respetarse por los pedidos, por los recursos. Perdón. Este es el fichero de pedidos. El fichero de recursos, si lo abrimos, vemos que tiene la misma estructura, es decir, pues tiene una cabecera y tiene un nombre de hoja o pestaña, en este caso se llama recursos. Los datos que vemos son bastante sencillos de entender. Tenemos por un lado la matrícula o identificador único de ese vehículo, que es el mismo dato que teníamos que en el fichero de pedidos en el vehículo preasignado. Luego tenemos la capacidad y volumen de ese recurso. ¿De acuerdo? Aquí en los datos ejemplos son iguales, pero no tienen por qué ser iguales. Normalmente el peso máximo autorizado es diferente del volumen máximo autorizado. Entonces tendremos que rellenarlo con nuestros datos de verdad. Luego tenemos el punto de salida de ese vehículo con un código y un nombre y una dirección, de nuevo, pues con su calle, su población y su longitud, su código postal, su longitud y su latitud en el caso de que dispongamos de ella. Por último, cada recurso está conducido por un conductor, por lo tanto tenemos que introducir los datos del conductor, que en este caso son un código, un nombre, de cuándo a cuándo trabaja, es decir, el inicio al fin de la jornada, en este caso los tenemos disponibles casi todo el día, de 1 de la mañana a 18 de la tarde, pero dentro de esa jornada solo pueden trabajar 10 horas, es decir, si empieza a trabajar a las 9 de la mañana tendrá que acabar a las 19, si empieza a acabar a las 7 de la mañana tendrá que acabar a las 17. ¿De acuerdo? Por otro lado, también tenemos el máximo tiempo, perdón, este era el tiempo de conducción, me he confundido, el tiempo de conducción, el máximo tiempo que está ese vehículo conduciendo durante la jornada de mañana. Luego tenemos el máximo tiempo de trabajo, que este sí que es el que estaba explicando antes, ¿de acuerdo? Y luego por fin tenemos el horario de inicio y fin de comida, es decir, en este caso tenemos entre la 1:30 y las 2, queremos que el conductor pare 1 hora para comer. Es decir, si empieza a la 1:30, pues tendrá que comer de 1:30 a 2:30, si para a las 2 menos 10, pues comerá de las 2 menos 10 a las 3 menos 10. Y por último, tenemos la parte de los costes, ¿de acuerdo? Tenemos el coste hora conductor, el coste kilómetro y el coste hora extra en el caso de que los hayan, que se utiliza para que Logisplan diferencie entre recursos que o nos cuesta más su coste kilómetro pues porque es un vehículo más viejo, o nos cuesta menos porque es un vehículo más nuevo. El coste hora por conductor, pues porque por convenio, por contrato, por tipología de conductor, pues tenemos unos que nos cuestan más que otros y queremos que Logisplan lo tenga en cuenta a la hora de repartir, de optimizar ese coste. Y el coste por hora extra, pues lo mismo, podemos tener conductores a cuales les pagamos horas extras en el caso de que haya hacerlas, y hay conductores a los que no les pagamos horas extras en el caso de que haya que hacerlas. Entonces, en el caso de que Logisplan tenga que decidir
qué recurso utilizar, pues utilizar aquel que tenga menos coste. Y por último, ahora sí, vemos lo mismo, los 5 condicionantes técnicos, el 1, 2, 3, 4 y 5 del tipo SNO, que tienen que cumplir, se utilizan para ver si cumple o no las necesidades que me ha planteado el cliente. Como recordábamos, teníamos un cliente que me pedía una S en el condicionante 1, entonces eso significa que de todos los recursos que tengo, solo el recurso de la fila 2, es decir, el vehículo 1, es el único que puede realizar ese servicio, porque no hay ningún otro vehículo, aquí lo vemos el vehículo 1, si volvemos aquí no hay ningún otro vehículo que en condicionante 1 tenga una S, por lo tanto a ese cliente que me ha solicitado que tengo que ir pues con una imagen blanca o con una puerta trasera o el nombre o la variable a la cual yo quiera asignar ese condicionante 1, pues solo lo cumple el vehículo 1, por lo tanto es el único que puede realizar ese servicio. Bueno, como he comentado al principio, estos datos son datos de ejemplo, se pueden cargar automáticamente en el sistema Logisplan, como veremos en vídeos posteriores, ¿de acuerdo? Pero lo ideal es que aquí rellenemos nuestros datos, es decir, respetando la cabecera y sin cambiar el nombre de la pestaña, pues borremos los datos que vienen de ejemplo, pongamos los datos sobre nuestros recursos y nuestros pedidos y los metamos en el sistema Logisplan para que sea el propio Logisplan el que nos optimice nuestros datos y así tengamos una idea de cómo trabaja. Y trabajando con datos conocidos siempre es mucho más fácil analizar la bondad o no de la solución que nos propone el Logisplan. Hasta aquí el vídeo sobre los datos. Recuerdo que podemos acceder a través de la carpeta en navegadores de Windows normal, hacer archivos de programa Evolution Algorithms Logisplan Datos, o podemos acceder a través del menú Inicio, Programas, Logisplan, tenemos pedidos y recursos. Gracias.